Muy buenas, estimados. Para en esta ocasión vamos a realizar un gráfico estadístico. Entonces, como siempre, lo primero que hay que analizar es con qué variable contamos o con qué clase de variable contamos y cuál es la tabla de frecuencia donde hemos registrado esa información. Entonces, miren, nosotros aquí nos encontramos frente a una variable cuantitativa discreta que en este caso el número de clases de la variable, digamos de cierta manera, supera a las 10. Entonces, para este caso, lo más idóneo es hacer una tabla de frecuencia por intervalos. Eh, en este caso, ya tenemos la tabla por intervalos realizada y aquí lo que vamos a hacer es realizar lo que es un gráfico llamado histograma. Entonces, fíjense que cuando la variable es cuantitativa discreta, pero la tabla de frecuencia que utilizamos es por intervalo, siempre vamos a hacer un histograma. Recuerden que aquí el primer intervalo comienza en 65 y termina en 70, y el otro intervalo comienza en 70, justo donde termina el primero, comienza el siguiente y así sucesivamente. De tal manera que aquí es algo bastante parecido al gráfico de barras, solo que aquí esas barras deben ir una contigua o pegada a la otra. ¿Ok? Entonces, recuerden que por tratarse de una variable cuantitativa discreta, que además está en una tabla de frecuencias por intervalo, vamos a realizar un histograma. Para eso, nosotros, para realizar un gráfico estadístico, básicamente necesitamos de dos columnas. ¿Ok? En este caso, las variables están representadas en un intervalo donde hay un límite inferior y un límite superior. ¿Ok? Y además de eso, necesitamos utilizar lo que es la frecuencia absoluta. Con la frecuencia absoluta no hay ningún problema porque ya aparece en una columna, pero tenemos inconveniente con el límite inferior y el límite superior ya que están en diferentes columnas. Para eso, entonces, nosotros, anterior al gráfico, debemos, de cierta manera, unir cada uno de estos límites, tanto inferior como superior, en una sola celda, para que así nos facilite la elaboración de este gráfico llamado histograma. Entonces, miren, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ustedes se pueden colocar en cualquier lugar de la hoja de Excel. Yo en este caso lo voy a hacer aquí y voy a digitar la siguiente función. En este caso le voy a dar igual. Ustedes pueden cliquear o ponerle pausa al video para poder ver la fórmula como tal. Yo le voy a dar igual, abro paréntesis, selecciono el límite inferior, que en este caso es 65, le doy clic ahí. eh, Luego coloco el símbolo que aparece encima del número 6, que es esa ahí, que aparece así, si se puede llamar. Ahí le voy a dar un espacio, luego abro comillas, le doy un espacio, símbolo de guión, le doy un espacio, cierro comillas, le doy este espacio, luego nuevamente a la I que está encima del 6, y ahí me voy al límite superior, perdón. Doy clic al límite superior, cierro el paréntesis y le doy enter. ¿Listo? Ahí vemos que ya los dos límites me aparecen en una sola celda. Por último, lo que hago es arrastrar esa fórmula, esa información. No importa si nos pasamos de momento, puesto que él nos va a indicar que no hay nada más o no hay otros límites que juntar. Por lo pronto, entonces yo lo que hago es suprimir esa información que está ahí. Entonces, bueno, ya tengo mis límites aquí unidos. Si de pronto me aparecen a la izquierda o hacia la derecha, yo lo que hago es centrarlos, ¿ok? Colocarla aquí y selecciono la columna y los centro. Entonces, fíjense, ya vamos a trabajar solamente con la columna de los límites inferiores y superiores que ya yo he unido
y la frecuencia absoluta para crear nuestro gráfico histograma. Nuevamente me coloco en cualquier celda de Excel donde no haya información y me voy a la pestaña que dice insertar. En este caso selecciono en la parte de gráficos, aparece la primera columna, yo voy a seleccionar la primera columna y también el primer gráfico. ¿Ok? Aquí nuevamente retiro mi hoja o mi recuadro donde va a aparecer el gráfico para que no me intervenga con los datos que yo pienso utilizar. Seguido vamos a seleccionar datos. Me aparece esta ventana donde hay un recuadro en la parte izquierda. Le voy a dar clic en agregar. Ahí voy a colocar el nombre del gráfico. En este caso, el gráfico va a ser un histograma. Entonces, histograma. Luego en valores de la serie voy a eliminar lo que ahí aparece y voy a ir a colocar lo que es mi frecuencia absoluta. ¿Ok? Le doy aquí a mi frecuencia absoluta sin tomar el total de ella o la suma de esa frecuencia. Le damos a aceptar. Voy a rodar por acá un momentico para que me tapa los datos de los intervalos que ya he unido. Y le voy a dar a mi recuadro de la parte derecha donde dice editar, doy clic. Nuevamente rodo por acá y me aparece rango de rótulos de eje. Ahí voy a seleccionar el intervalo o los intervalos que ya he unido anteriormente. Entonces le doy clic sostenido y arrastro. Le doy a aceptar y nuevamente le doy aceptar. Ya he elaborado básicamente mi gráfico estadístico llamado histograma, pero de momento él tiene las características de un gráfico de barras. ¿Listo? Recordemos que cada uno de los intervalos que aquí encontramos en la parte inferior horizontal, digamos que donde termina uno, comienza el otro. La idea es que cada una de esas columnas esté, digamos, ciertamente unida. Entonces, como ya tenemos hasta ahí el gráfico, nosotros lo que vamos a hacer es clic derecho en cualquier columna. Cualquier columna, clic derecho, y le vamos a dar formato a serie de datos. Le doy clic ahí. eh, Dame un segundo, no me la seleccionó. Clic derecho en cualquier columna, dar formato a serie de datos, un clic, y me aparece esta ventana. Entonces, en la cual yo voy a colocar en ancho del rango, aquí me aparece en este caso 219, yo le voy a colocar apenas 1%. Coloco 1%, luego de haberle colocado 1%, eh, le doy fíjense que dándole al potecito de pintura, ya me aparece mi histograma. Ya todas las líneas están pegadas, o todas las columnas, perdón, están pegadas unas a otras. Yo le doy el 1% porque siempre me gusta que quede alguna pequeña lucecita para diferenciar columna a columna, ¿ok? De tal manera, si le doy 0%, él me aparece como si fuera un solo gráfico. A mí me gusta que se vean columna a columna, ¿ok? Bueno, me aparece un gráfico donde es digamos, un solo color. Yo aquí puedo darle, le dimos aquí al potecito de pintura y yo puedo darle aquí en esta pestaña donde aparece variar colores entre puntos. Le doy clic ahí y miren que ya los colores me cambian. ¿Listo? Ya me cambió los colores. También por acá puedo darle al borde de las columnas, le puedo dar línea sólida. Eso quiere decir que me va a colocar, en este caso, la línea va a ser de color azul claro. También le puedo cambiar el color a ese borde que ya coloqué. Y ahí puedo ir mirando otras opciones para, de cierta manera, personalizar mi gráfico. Vamos a salirnos un rato de aquí. Voy a cerrar esta pestaña y ya tengo mi gráfico. En estos gráficos, por supuesto, si yo doy clic aquí, doy en más, miren que me aparecen unas opciones, título de ejes, yo le doy clic y aquí puedo personalizar cada título de ejes, tanto horizontal como el vertical, en la parte izquierda de mi gráfico. Puedo colocar ahí el nombre de las variables o si deseo,
puedo colocar en el vertical, puedo colocar la frecuencia absoluta y aquí, digamos, el valor de las variables, ¿ok? También podemos ir mirando qué otros clases de opciones tenemos, ¿ok? Hay varias clases de opciones para el gráfico. Eh, También si le damos, ya yo les dije, clic derecho en cualquier columna y dándole formato a la serie de datos, yo puedo también buscar otras opciones y poder ir mirando cuál es la opción que mejor se acomode a mi. Mira, aquí tenemos sombras, tenemos iluminados, si así lo queremos, bordes suaves o formato 3D, también lo hay. Eh, bueno, este formato 3D, podemos dar clic aquí, volvemos a insertar, nos vamos aquí donde aparece gráfico en la columna. Podemos ver también formato 3D. Damos clic aquí y ya tenemos un formato 3D. Todo es como nosotros querramos personalizar nuestro, digamos, nuestro gráfico. ¿Ok? Yo voy a devolverme un poco al que tenía anteriormente. Y fíjense que el gráfico de cierta manera me está diciendo que en este intervalo hay una cantidad de valores por la altura de mi columna que aparece en ese intervalo. Lo mismo para la segunda, la altura de cada columna indica el valor de variables que en ese intervalo hay. Y eso nos lo está representando el eje, digamos, de las Y o, digamos, los valores que se encuentran en la parte izquierda de nuestro gráfico nos está indicando cuántas veces se repiten o cuántas variables hay en ese intervalo que nosotros estamos seleccionando, que en este caso sería una columna. Entonces, bueno, espero que haya sido de su utilidad este video y bueno, nos vemos en un próximo. Que estén muy bien.